Había una vez un joven llamado Alejandro, quien vivía en un pequeño pueblo en las montañas. Alejandro tenía un sueño desde que era niño: quería convertirse en un montañista profesional y escalar las cimas más altas del mundo. Sin embargo, la vida no le había sido fácil. Había perdido a sus padres en un trágico accidente cuando era adolescente y se había visto obligado a cuidar de sus 3 hermanos menores. A pesar de las dificultades, Alejandro no renunció a su sueño. Trabajaba en un pequeño almacén durante el día y, por la noche, estudiaba y se entrenaba para escalar montañas. Ahorraba cada centavo que podía y se sumergiría en libros sobre alpinismo y geografía. Años después, cuando sus hermanos ya habían crecido lo suficiente para valerse por sí mismos, Alejandro decidió hacer realidad su sueño. Se preparó meticulosamente para una expedición al monte Everest, la cima más alta del mundo. Ahorró lo suficiente para el viaje y se sometió a un riguroso entrenamiento físico y mental. Finalmente, llegó el día en que Alejandro se encontró en el campamento base del Everest. Estaba emocionado, pero también nervioso. Sabía que la montaña era peligrosa y que muchos habían perdido la vida en su intento de conquistarla. Sin embargo, estaba decidido a enfrentar cualquier desafío. La ascensión al Everest fue atenuante. Las condiciones climáticas eran implacables, y el oxígeno escaseaba a medida que ganaba altura. En más de una ocasión, Alejandro pensó en rendirse, pero se aferró a la memoria de sus padres y a la promesa que se hizo a sí mismo de no renunciar nunca. Finalmente, después de semanas de arduo esfuerzo y sacrificio, Alejandro alcanzó la cima del Everest. Estaba agotado, pero la emoción y la satisfacción que sintió al llegar allí superaron cualquier dolor que hubiera experimentado. Se encontraba en la cumbre del mundo, y sabía que había logrado lo que se había propuesto. Pero la historia de Alejandro no terminó ahí. En lugar de regresar a casa y descansar en sus laureles, decidió compartir su experiencia y conocimiento con jóvenes de su pueblo natal. Creó un programa de montañismo para niños y adolescentes, brindándoles la oportunidad de aprender habilidades de supervivencia, resiliencia y determinación en las montañas. Con el tiempo, algunos de esos jóvenes se convirtieron en montañistas talentosos y siguieron los pasos de Alejandro. Juntos, organizaron expediciones a diferentes partes del mundo y realizaron ascensos desafiantes. La historia de Alejandro se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas, no solo en su pueblo, sino en todo el mundo. Así, la tristeza y las dificultades iniciales en la vida de Alejandro se transformaron en una historia de superación y esperanza. Su determinación y perseverancia no solo le permitieron alcanzar sus propios sueños, sino también inspirar a otros a seguir los suyos. La vida de Alejandro nos recuerda que, incluso en medio de las adversidades más duras, siempre hay una oportunidad para el crecimiento, la superación y la inspiración.